Bueno, ya está con nosotros el economista Luis Seco para analizar las principales noticias económicas de la semana. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, gracias por estar una vez más aquí. Un placer. Bueno, hablábamos justamente en el primer bloque, tras haber caído en términos reales la recaudación impositiva, en el mes de abril, en mayo, creció un 31,5% por encima de la inflación que estiman, ¿no?, las consultoras privadas. Si bien, bueno, se trata de un buen resultado, no logra seguirle el paso al gasto público, ¿no?, que viene creciendo en esta primera parte del año por encima del 40%. ¿Cómo ves vos este resultado tributario, ¿no?, y a la luz también de cómo se ha destacado, ¿no?, en el resultado el aporte del impuesto a las ganancias, ¿no?, que es justamente el eje de las disputas entre los sindicatos opositores que van a para el próximo martes y el gobierno, ¿no? Sí, en realidad los datos fiscales reflejan ya en los últimos, yo no te diría no solo el último mes, sino desde el último trimestre del año pasado, digamos desde el verano o durante el verano, un deterioro muy severo. El déficit fiscal de Argentina va camino a ser el récord de la historia de los últimos 40 años. Nunca tuvimos un déficit fiscal tan alto. Te diría que es mucho más si le sacamos un episodio que duró muy poco tiempo durante el Rodrigazo. Estamos en el nivel de déficit más alto de nuestra historia. ¿Pero cuánto estás estimando para este 2015? Y vamos a cerrar el año probablemente con un nivel de primario de entre 5,5 puntos y 6 puntos. El déficit primario es el que uno obtiene antes de pagar los intereses, o sea, gasto menos impuestos, y eso te da el resultado primario. ¿Y el total cuánto Y después daría? a eso hay que sumarle los intereses de la deuda. Para poner, porque los números en términos de déficit sirven para la comparación histórica, ¿no? Estamos en el más alto de la historia, salvo el episodio de Rodrigazo, y en términos de dinero, de pesos, vamos para niveles de déficit fiscal del orden de los 300.000 millones de pesos, digamos, ¿no? Evidentemente yo siempre aconsejo cuando un economista dice esa cifra, que uno las escriba, porque no se imagina, y en todo caso abajo pone cuánto gasta por mes y entonces uno da idea de la dimensión. Ha pasado cualquier dimensión razonable de la situación fiscal argentina. Y sin embargo, ¿no?, a pesar de esto, los sindicatos opositores reclaman, ¿no?, una eliminación del impuesto a las ganancias para los trabajadores. ¿Te parece, digamos, justificado este reclamo en este Yo creo contexto? que hay un problema con el nombre también del impuesto a las ganancias, ¿no? Hay un tema de... El problema no es el impuesto, está mal llamado a las ganancias, es un impuesto a los ingresos, o sea, el trabajador no tiene una ganancia de su sueldo, es su ingreso. En todas partes del mundo el mismo impuesto se llama impuesto a los ingresos, no se llama la ganancia, y se cobra en todas partes del mundo. Pero claro, en otras partes del mundo no hay inflación. El problema no es el impuesto, sino la inflación. Entonces la inflación desactualiza y le saca sentido a un impuesto que es un buen impuesto, no es un mal impuesto. Es cierto que en los últimos años la proporción del impuesto a las ganancias sobre el salario de los trabajadores se ha incrementado, justamente por la no actualización del mínimo imponible. El problema básico es la inflación. Como es el problema de la inflación en la mayoría de los problemas que vemos en la economía argentina, el corazón está en el tema inflacionario, y evidentemente hasta tanto no se resuelva la cuestión inflacionaria, va a ser muy difícil que podamos decir este impuesto está bien, este impuesto está mal, este gasto está bien, este gasto está mal. Vos fijate, por ejemplo, que en términos, volviendo al tema de relación de impuestos con inflación, vos mencionabas en la introducción que bueno, la inflación está haciendo que los recursos más o menos crezcan a la tasa de inflación, pero el gasto está 10 puntos arriba. Evidentemente, digamos, eso no es sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces uno lo que dice es, ¿qué está alto? ¿Está baja la inflación? ¿Está alta el gasto? No, sabemos que tarde o temprano la inflación, digamos, va a ir acompañando, digamos, el resto de las variables nominales, y eso es una cuestión de tiempo, ¿no? Definitivamente, ¿no? Definitivamente. Ahora, Luis, hacías comparación recién con el tema del Rodrigazo y a uno, bueno, se le prenden las luces amarillas por lo menos, ¿no? Sin embargo, hubo declaraciones recientes del ministro diciendo, bueno, los precios están desacelerando, la inflación cada vez es más baja, o sea que la situación parece bastante lejos de una situación explosiva como fue la del Rodrigazo, a pesar del déficit fiscal. ¿A qué atribuís eso? Bueno, me das ahí un buen pie, ¿no? Porque primero el tema de festejar que la tasa de inflación es de 25%, es festejar que tenemos la misma inflación del 2010-2013, que era, o sea, cuando vos tomás el último dato, lo anualizás, te da lo mismo que te daba el dato promedio del 2010-2013. O sea, digamos, estamos festejando algo que en realidad antes nos preocupaba, con lo cual primero, como yo diría en términos generales, como sociedad deberíamos preguntarnos qué pasó, ¿no? Porque si estábamos muy preocupados antes con el 25, ahora no estamos preocupados con el 25. Venimos de un 40 casi. Claro, ¿no? entonces siempre 2014 comparado contra qué, ¿no? Y entonces el ministro dice, bueno, la verdad que estamos bien porque la tasa de inflación es más baja.
Bueno, también intenta proyectar como que este descenso de la inflación continuaría dándose, cosa que uno no espera. Ahí viene tu pregunta sobre si esto, qué está pasando que no vamos a una aceleración, digamos, ¿no? La verdad que hay muchos motivos. Uno, el más importante, es que todos estamos aferrados a la expectativa de un cambio de políticas para el año que viene. Yo escuchaba también la introducción que hicieron ustedes muy interesante sobre la marcha de los mercados de capitales. Entre enero y mayo de este año se notó que la idea de cambio prevaleció en la apreciación de todos los activos de riesgo de Argentina, o sea, estaba bien marcado. Yo diría incluso post-Nisman, la idea era, bueno, después del evento Nisman se viene un cambio más seguro que antes en Argentina, entonces hubo una apreciación de todos los activos de riesgo y ahora lo que estamos viendo, en medida que las encuestas empiezan a decir que hay un escenario de continuidad y de como premio a esta relativa estabilidad en la cual estamos, comparado contra la situación esta de descontrol que podría haberse verificado, entonces empieza a haber también del lado de los mercados gente que dice, bueno, pero me dijeron que iba a haber un cambio, yo ese cambio tal vez no tiene la misma probabilidad que antes y los activos empezaron a caer y eso no es casualidad. Tuvimos ayer un día de excepción, pero no me parece que esa vaya a ser la norma. Vamos a tener un mercado que va a seguir el ritmo de las encuestas. Digamos, ¿no? Justamente me das pie también para esta pregunta, ¿no? Porque llama la atención la reacción, ¿no?, de los mercados ante el rumor sobre este acuerdo, ¿no?, entre Massa y Macri, ¿no? ¿Realmente vos coincidís con esta percepción de los mercados de que en materia económica una presidencia de Scioli va a ser tan distinta a una presidencia de Macri o de Massa? Como sugiere, ¿no?, justamente esa reacción desmedida, ¿no?, de los mercados, yo te diría, un rumor. Sí, digamos, es la pregunta. Yo diría que probablemente si me paro en el 2018 y yo te digo, bueno, por ahí es lo mismo. Sí. La diferencia es el 2016-2018, digamos, ¿no? Yo creo que, mira, a mí me gusta mucho el fútbol, voy a la cancha, y entonces digo, cuando voy a ver mi equipo, digo, ¿cómo salimos? No me pregunta cómo jugamos. Entonces alguno te dice, no, pero jugamos bien, perdimos, pero jugamos bien, no me importa. Entonces en materia de política económica decís, no, mirá, la verdad que no estamos tan mal. Sí, pero digamos, tenemos 25% de inflación, la economía no crece, un lío de precio relativo tremendo, las economías regionales con problemas, el empleo no crece. Las políticas hay que cambiarlas. O sea, definitivamente estas políticas no sirven. Entonces la pregunta es, tu pregunta, ¿no? Va a ser muy distinto. Mirá, yo creo que si gana Scioli va a tener un mandato más de continuidad que de cambio. Y en un contexto de mandato de continuidad podemos esperar que al principio, digamos, se parezca mucho más a este gobierno que a un eventual gobierno de Macri, pero que al final va a tener que cambiar las políticas. Porque, no le va a quedar otra. Digamos, el tema es si es proactivo el cambio, que podría ser la carita de Macri, le pones a un ajuste proactivo, o un ajuste reactivo en el cual uno pondría la cara de Scioli. Aunque no quiera, va a tener que hacer cosas, va a tener que cambiar las políticas. ¿No? Jugando mejor sería el gobierno de Macri desde tu perspectiva. No, yo no digo que sí jugando mejor, yo digo, estos resultados... Jugando más bonito. Ponelo en términos, olvídate, porque ahí entra lo filosófico, si querés en este caso lo ideológico. ¿Cómo me gustaría jugar o qué me gusta a mí? Yo digo, ¿qué resultados tenemos? Los resultados que tenemos son decididamente malos. Sí. Uno puede decir, no, che, podríamos haber estado mucho peor. Está bien, pero eso que me consuela. De momento los resultados son malos. Entonces, tenemos que cambiar las políticas. Si seguimos aplicando la misma política, vamos a tener los mismos resultados. Y ahí es donde yo digo, si quieren para simplificar, gana Scioli, podés tener un primer semestre, y bueno, ganó, veamos qué pasa, y si no cambia las políticas, vamos a tener un pésimo segundo semestre. Si gana Macri, vas a tener un primer semestre sacudido, porque va a haber que tomar decisiones y no se pueden cambiar sin costos 12 años de mala política económica, y después vas a tener un muy buen segundo semestre, digamos, ¿no? Ahora, es probable que cuando miremos el 2017 o el 2018, voy a, che, ¿qué pasó? Y bueno, si comparás cómo no fue en un y otro escenario, yo creo que es mejor tomar la decisión desde el vamos y hacer las correcciones que hay que hacer. Pero por ahí al fin del día la cosa no cambia demasiado, ¿no? Pero el horizonte no es trivial. Ahora, estos días, Luis, hubo un debate gradualismo versus shock entre los economistas, hablando un poco de las políticas que van a venir. ¿En qué lado estás en ese debate? Yo he escrito ya un par de artículos. Yo creo que hay que hacer las cosas rápido. Y esto no tiene que ver con una cuestión de no tener en cuenta las restricciones políticas. Porque siempre se nos acusa a los que creemos en el shock, no, vos sos un ingenuo de laboratorio, que crees que la política y las restricciones sociales y políticas no te importan. Y yo digo, no, a mí me importan más que a vos. Porque yo lo que digo es,
Si no cambias las políticas, vas a tener más costos sociales que cambiándolas. El tema es que depende, de nuevo, yo digo, como que la clave del análisis es cambio versus continuidad, si hay que cambiar o hay que continuar con la misma política. Yo creo que hay que cambiarla. Me pregunto, ¿qué es lo que me asegura que se cambien las políticas? El gradualismo para mí es una invitación a que las cosas sigan como están, no es el cambio. Entonces yo digo, ¿cómo cambio las políticas? Y tengo que operar de entrada. Aparte, mira, hay mucha experiencia que dice, vos diseñás un programa de shock, después se implementa en forma gradual. Nunca una cosa que vos diseñás de shock se implementa todo en el día cero. Desde ya. Bueno, Luis, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con el análisis de Luis Seco sobre los hechos más destacados en materia económica de esta semana y sobre también una advertencia hacia el futuro, una idea, una inclinación de elegir las políticas de shock por sobre las graduales para transformar y corregir los problemas importantes que presenta la economía. Nos reencontramos este próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.